Los próximos domingos iremos a considerar también un poco más la historia también de Ananías y Zafira. Esta historia, que es una introducción a lo que pasa en la iglesia primitiva, es algo que con toda seguridad a nosotros nos reviste de profundo temor y de compasión al mismo tiempo por nuestro estado en el cual nosotros nos encontramos ante Dios. Porque aquí, de una forma sorprendente, ocurre algo que a nosotros literalmente nos debería hacer entrar en pánico al entrar en la presencia de Dios. Porque aquí en el capítulo 5 nuevamente se repite algo más o menos de lo que había pasado en el Antiguo Testamento. Cuando Nadab y Abiú entraron a la presencia de Dios y ofrecieron una ofrenda que no había sido ordenada por Dios. Inmediatamente dice la palabra que de la presencia de Dios salió fuego y los consumió. Y los dos murieron inmediatamente. Lo mismo ocurre, algo parecido ocurre entonces en el caso de Ananías y Zafira, que de una forma fraudulenta presentaron una ofrenda de forma voluntaria, pero sin embargo ellos habían hecho un truco, porque dijeron que la propiedad que ellos habían vendido, la habían vendido por tal cantidad, sustrajeron una parte, retuvieron una parte y entregaron otra, diciendo que era el total. Y ellos entonces fueron juzgados. La iglesia es eso. En la iglesia verdadera del Señor hay una presencia que lo ve todo y que lo sabe todo y que puede juzgar inmediatamente al pecador y puede fulminarlo. Aquí nosotros no tenemos la idea y no encontramos la idea en el Nuevo Testamento de la iglesia simpática, la iglesia que no juzga, la iglesia que ignora las cosas a veces internas que ocurren con las personas que hacen parte de la iglesia. Vemos que aquí el propio Dios juzga a los pecadores y de una forma soberana Él entonces juzgó inmediatamente con la muerte la vida de estas dos personas. Pero el día de hoy vamos a, antes de considerar de lleno lo que pasó con Ananías y Zafira, vamos hoy día apenas a hacer una pequeña introducción a este capítulo 5. Y la fuerza de nuestro texto hoy la encontramos en la palabra pero. En el pero. Ahí nosotros hoy día nos vamos a detener. La iglesia, dice la palabra, que estaba muy bendecida, muy bendecida. Pero empieza a enfrentar un problema interno. La iglesia ya venía con problemas externos. Ustedes lo recuerdan, ¿no? La persecución. Pero la iglesia se arrodilla, ora, clama, suplica, Dios los visita nuevamente y ellos siguen predicando con denuedo la palabra de Dios. La iglesia ya venía enfrentando problemas exteriores, de afuera hacia adentro. Pero en esta parte nosotros encontramos un problema interno en la iglesia. Un problema interno.
Y ese problema interno, entonces, Lucas lo narra utilizando entonces esta expresión, pero. El pero ya nos dice todo. Si nosotros colocamos atención a ella, el pero nos dice todo. En nuestra lengua es una conjunción adversativa, la cual divide dos ideas opuestas. Hay dos ideas opuestas y en el medio está el pero. Y exactamente si nosotros leemos el texto, se nos habla antes del pero, se nos habla de la extraordinaria bendición que tenía la iglesia. La iglesia estaba muy bendecida. Habían gente que estaban conociendo el Evangelio, habían personas que estaban necesitadas en la iglesia, los que tenían más vendían, vendían sus propiedades y las traían el precio a los pies de los discípulos. Estos tomaban, compraban alimentos y los repartían a todos. De tal forma que entre ellos no había ninguna necesidad. No había nadie entre la iglesia que estuviese pasando hambre, que estuviese pasando frío, porque todos tenían todo en común. Y todos estaban llenos de gozo, de alegría, y había gran poder entre los discípulos del Señor. Eso es lo que se nos dice antes del pero. Luego viene el pero y empieza la hecatombe. Empieza el problema. Empieza el conflicto. Esta conjunción adversativa, entonces, también en el griego tiene una característica muy importante. Probablemente Lucas por eso es que lo hace así, de esa forma. Lo escribe su estructura, la estructura del texto y de la narración, lo escribe exactamente así. En el capítulo 5, iniciando con un pero, dando a entender con eso de que el énfasis es mucho más fuerte, como si el pero estuviese a mitad de camino. El pero está en el inicio del texto. Por lo mismo, el énfasis es mucho más grande. Esta conjunción adversativa. Estaba todo bien, la iglesia estaba creciendo, estaba floreciendo. Era una maravilla, todos estaban alegres, todos estaban felices. Pero, en la iglesia primitiva, en la iglesia que está llena del Espíritu de Dios, sí, exactamente eso. En la iglesia, a pesar de todo lo que había y que estaba ocurriendo de maravilloso, hubieron cosas que ocurrieron que a nosotros nos deben hacer pensar y meditar. Entonces, rápidamente voy a hablar sobre algunas inferencias lógicas de este pero que encontramos en el capítulo 5. Las inferencias lógicas o son deducciones o a ciertas conclusiones que nosotros podemos llegar cuando entonces encontramos esta expresión. En primer lugar, cuando la Biblia utiliza esta conjunción adversativa, pero, entonces ya nos está hablando de que en la iglesia había un contraste. Por un lado había una bendición, pero sin embargo, en la iglesia empezaron a haber problemas. Y este pero, en primer lugar, nos habla entonces de la honestidad de las Escrituras Sagradas. La primera cosa que nosotros podemos concluir es que la Biblia es honesta, muy honesta. La Biblia es inspirada por Dios. Y aquí en este texto glorioso nosotros tenemos lo que Dios quiso que quedara. Si hubiese sido alguno de nosotros, si hubiésemos sido cualquier persona de nosotros, probablemente hubiésemos dicho así: eso no quede registrado. Eso no es bueno. ¿Qué van a pensar? Cuando las futuras generaciones lean esto, ¿qué van a decir? Dejemos lo bueno, dejemos lo que edifica, dejemos lo que es lindo, lo que es transparente, las cosas maravillosas. Y lo malo, entreguémoselo a Dios. No, Dios viene y relata lo que ocurrió. No, en la iglesia pasó esto. Pasó un evento que no puede quedar en blanco. No lo vamos a dejar pasar.
Y esto realmente nos habla de la historia, de la gran honestidad de Dios a través de la historia en las Escrituras Sagradas. Porque este pero nos muestra con exactitud cómo empezó la iglesia, cuáles fueron sus inicios. Esto significa que nosotros jamás deberíamos ilusionarnos con la perfección en la tierra. Mire, cualquier persona que entra a la iglesia y ignora un pero, no conoce el cristianismo, no sabe lo que es cristianismo, porque toda iglesia tiene sus peros. Es decir, toda iglesia tiene una parte que es buena, que es maravillosa. La conversión, la comunión, el apoyo, la doctrina, la teología, la evangelización, el milagro de ver gente convertida. Pero hay peros. Pero hay peros. Entonces de repente cuando algunas personas dicen, no, yo me cambié de iglesia. ¿Pero por qué se cambió de iglesia? No, es que allá habían cosas que pasaban. Aquí también van a pasar. Y si usted se va de aquí y se va para otra parte, ocurrirá lo mismo. Porque donde esté el hombre, la persona, habrán problemas. Entonces la Biblia es honesta. La palabra de Dios es muy honesta y nos dice, la iglesia es así. Hay bendición, pero también hay cosas que realmente no deberían ocurrir, pero están. Están porque el hombre, el ser humano, está en pecado, en maldad. Aún vive, incluso algunos regenerados, aún viven con el problema del pecado en su corazón. Este pero a nosotros no nos debería ilusionar, no nos debería ilusionar jamás con la búsqueda de una iglesia perfecta. Una vez se queda pensando, dice así, yo busco una iglesia reformada. Está bien, está bien. Para los ignorantes e incautos, cuando nosotros decimos que tenemos una teología reformada o somos una iglesia reformada, nosotros estamos queriendo decir en otras palabras de que la iglesia local busca realmente la interpretación correcta de las Escrituras y que los principios que los reformadores aplicaron en el tiempo de la Reforma, nosotros esos los abrazamos. Pero eso no quiere decir de forma alguna que si una iglesia, por ejemplo, es reformada, la iglesia es perfecta o es casi perfecta. No lo es. No lo es. Es ignorancia, es falta de conocimiento. No, es que yo tengo que congregarme en una iglesia que sea casi que perfecta. Eso no va a ocurrir nunca. Y en ninguna parte del mundo va a ocurrir. Incluso, mire, entre los propios reformadores, entre Calvino y Lutero, hubieron roces, hubieron problemas. Entre los discípulos hubieron problemas. En la iglesia primitiva hubo problemas. Entonces este pero a nosotros nos acautela. Cuidado, usted va a ser parte de una iglesia. Fíjese bien, ¿dónde usted va a colocar sus ojos? No coloque los ojos en la gente. No coloque los ojos en las personas. Porque nosotros decepcionamos. Nosotros mismos fallamos. Ponga sus ojos en lo que no decepciona, en lo que no fenece, en lo que no muere, en lo que no cambia, que es Dios, que es el Señor Jesucristo. Pero algunos van y colocan los ojos en las personas. Ah, llegué a la iglesia, todos me abrazan, todos me besan, todos me saludan. Pasaron 6 meses y ya no me toman en cuenta, ya no me hablan, ya no me saludan, ya aquí, ya esto, ya llegaron otras personas. Y la atención fue para... Eso ocurre en todos lados. Incluso en el propio seno familiar. Cuando hay un niño que es hijo único, tiene 4 o 5 años, nace el otro. Es evidente. Es evidente que se le dará atención al que llegó. Porque merece más cuidados. Y el otro va creciendo. Va creciendo. Son principios realmente importantes que nosotros deberemos considerar. También este pero... En forma de inferencia lógica, nosotros podríamos decir que debería inducirnos a todos nosotros a la práctica de la humildad, del quebrantamiento, al estar dentro de una iglesia local. ¿Por qué? Porque probablemente nosotros hayamos hecho cosas peores
que Ananías y Zafira. Y no hemos sido fulminados. Y a veces nadie lo ha sabido. Porque eso somos nosotros. Hemos cometido errores y hemos venido y no hemos fenecido. No hemos sido juzgados en público por Dios. Y esto debería incentivar, motivar nuestra humildad, el quebrantamiento personal. También este pero debería nosotros inducirnos a la santidad de vida y no a la hipocresía. Porque también si ciertamente Dios juzgó a Ananías y Zafira y no lo hace con todos de la misma forma y manera, no apostemos en el pecado. No apostemos en el pecado. De que voy a pecar, total, nadie sabe. Debería esto incentivarnos a la santidad. Porque si en algún momento yo me pongo a jugar con la cola del león, ¿usted le diría a uno de sus hijos que no hay problema en jugar con la cola del león? Aunque esté durmiendo, o meter la cabeza en el hocico abierto de un cocodrilo, porque parece que ese hocico está trabado, está abierto, no hay problema. Métanos la cabeza ahí, no hay problema. De repente, y no hay vuelta que darle. Esto debería nosotros inducirnos a la santidad, a la humildad, porque hay algo que ocurre aquí que a veces nosotros no sabemos ni nos damos cuenta. Dios está presente en medio de su iglesia. Ahí tenemos entonces la gran honestidad de las Escrituras. Nos dice, ustedes no se ilusionen con la iglesia. Ustedes no creen grandes expectativas, porque en la iglesia interiormente hay problemas, porque está el hombre. Y aunque los hombres hayan sido redimidos en la sangre del Cordero, el pecado aún permanece en ellos. Más adelante ustedes podrán ver que el propio apóstol Pablo tuvo choques fuertes con Bernabé, el hijo de la consolación, uno de los hombres más piadosos que figura aquí en este capítulo 4, de los más piadosos. El hombre tenía una propiedad, la vendió para suplir la necesidad de la gente, de los hermanos. Era un hombre cristiano. Sin embargo, ellos tuvieron un choque por causa del sobrino de Bernabé, Marcos. Y dice la palabra que entonces el apóstol Pablo le dijo a Bernabé, ándate tú con tu sobrino. Yo voy en el segundo viaje misionero con Silas. Y dice la palabra, y hubo tal disensión entre ellos que no hubo acuerdo. Eso es la iglesia. Este no es un incentivo para que nosotros andemos metidos en encrencas. Es un incentivo para que, cuidado, Dios juzga. Y nosotros deberíamos estar muy conscientes también a veces de nuestras debilidades, de nuestros fracasos, de nuestras torpezas. Por otro lado, este pero también deja en el día de hoy a una infinidad de gente sin cualquier justificativa, los sin iglesia. Porque los sin iglesia, ¿quiénes son? Vamos a definirlos así. Los sin iglesia son cristianos o que se profesan cristianos, que conocen o conocieron a Dios, se congregaron en una iglesia, se decepcionaron y se fueron. Y les pasó a la segunda y les pasó a la tercera la misma experiencia. No creo más iglesia.
No creo más en iglesia. Voy a vivir el cristianismo en mi casa. Y voy a vivirlo a mi manera. Voy a bajar videos en internet y voy a escuchar predicaciones. Voy a tomar mi diezmo, mis ofrendas y yo voy a comprar cosas y las voy a dar a los necesitados. Porque yo no creo más en iglesia. Bueno, este pero aquí deja sin justificativa a los sin iglesia. Porque los sin iglesia parece que están esperando que en algún momento baje o surja una iglesia perfecta. Y es interesante que exactamente los sin iglesia a veces son los más problemáticos. Tan problemáticos son que ni ellos mismos se aguantan. Ni ellos mismos se soportan. Entonces la Biblia nos habla, no hay iglesia perfecta. No hay, como dijo el poeta, nosotros jamás podremos alcanzar los cielos con estas alas terrenales. Y Spurgeon lo dijo de otra forma. Decía él que en el caso del pastor, todo pastor, para que pueda aguantar en el ministerio, para que pueda avanzar y crecer más, y también preservar su salud, todo pastor debe ser ciego de un ojo y sordo de un oído. Y yo le sigo el consejo. Hay que ser ciego de un ojo y sordo de un oído. Porque, hermanos, si yo voy a colocar atención en todo lo que pasa en la iglesia, yo me voy a volver loco. Mira la hora que es y no llegan. Esta gente no quiere nada con Dios. Si cuando era la cuestión del bautismo, llegaban temprano. Cuando llegaron a la iglesia, no todo. Y ahora, no puedo. Estoy de viaje, estoy de vacaciones, estoy enfermo, estoy ocupado, tengo cumpleaños, tengo aquí, tengo allá. Y no vienen. Soy ciego de un ojo. Señor, es contigo. Es contigo. Usa tu misericordia y tu gracia con ellos. Pero no se me va a reventar la hiel por causa de ellos. O, escuche esto. Voy a estar llamando a Pedro, Juan y Diego. Oye, vamos a aclarar al tiro esta cosita aquí, ¿cómo está? Hay cosas sí que hay que hacerlas. Pero otras, bien tapado el oído. Y lo dijo el príncipe de los predicadores. Los sin iglesia no tienen justificativa. En toda iglesia nosotros tendremos problemas. ¿Y por qué no se congrega aquí usted? No es que son fríos. Bueno, congréguese allá. Es que son muy calientes. Congréguese acá entonces. Es que son muy formales. Acá es que son muy desordenados. No, es que acá hay una cosita que no me gusta. Es que acá hay otra que no me gusta. Entonces, ya como no me gusta y como yo soy fregado, me quedo en la casa. Y voy a vivir el evangelio como Frank Sinatra lo cantaba. A mi manera. De mi forma. Pero a nosotros, a los sin iglesia, los deja sin justificativa. Además que algunos dicen, me decepcioné con la iglesia, voy a salir. ¿Y en el mundo? ¿No se han decepcionado nunca en el mundo? Nunca se han decepcionado en el mundo. El mundo es una maravilla. En el trabajo son todos honestos, sinceros, transparentes, leales. En el trabajo. O en el trabajo no es. No hay un grupito, llega una otra persona, a veces mejor, lo corretean, lo hacen pedazo a críticas, porque no quieren que entre la persona allí. Y porque se decepcionó del mundo, salió del mundo. No, pero con la iglesia lo hacen, ¿no? Me decepcioné con la iglesia, me voy. Yo creo que uno solamente debería abandonar una iglesia, realmente, cuando la iglesia se corrompe. Cuando la iglesia ultraja las escrituras sagradas y la corrupción se instala, la inmoralidad se instala. Yo no puedo más. Cuando la idolatría, la perversión y el alejamiento de Dios, eso a mí podría realmente tomar las medidas para poderme alejar. Pero no me saludaron, me hablaron brusco,
me reprendieron, me exhortaron, me llamaron para una reunión y me dieron un pellizcón con alicate. Me voy. Todavía parece que no he entendido bien el Evangelio. Los discípulos del Señor eran imperfectos y se congregaban en iglesias imperfectas, pero no corruptas. No iglesias corruptas. Porque también si usted se congrega en una iglesia corrupta, usted hace parte. Usted aprueba lo que se está haciendo allí. Este pero, hermano, nos induce a nosotros a congregarnos y a poner los ojos solamente en Cristo. Y nada más. Usted que debe entrar al ministerio pastoral, no ponga los ojos en las cosas que se mueven. Ponga los ojos en Cristo. Y usted que se va a ingresar a un rebaño, ponga los ojos en Cristo, nada más. Si los pones en la gente, te decepcionarás. Si los pones en ti, será tu fin. Pon tus ojos en Cristo, como lo dice el himno. Pon tus ojos en Cristo, como lo dice Hebreos. Fijos los ojos, o poniendo nuestros ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Amén. Ahí tenemos una parte de este pero. Cierto hombre llamado Ananías sustrajo parte del precio, sabiéndolo también su mujer porque lo habían tramado. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Ananías pensó así: yo llego con plata a la iglesia y hablo con el pastor. Así con el pastor. El pastor va a hablar. El pastor va a decir: hermanos, estas cosas fue este hermano que las donó. ¡Ah! ¿En serio? ¿Todo esto? Sí. Merece un cargo. Merece un cargo. Vamos a crecer. Vamos a subir. ¿Qué cosa mejor en una iglesia, grande o pequeña, que prestigio? Reconocimiento. Que la gente vaya y le pida consejos. Que la gente vaya y deshaga sus dudas en usted. ¿Qué cosa más interesante que eso, no? Sentirse superior. Y probablemente Ananías y Zafira dijeron: eso nosotros vamos a lograr. Ignoraban lo más importante. Segunda cosa que vemos en este texto, lógicamente que el texto sagrado no lo dice, pero lo podemos ver. En la iglesia hay una presencia extraordinaria, invisible, que a veces los hombres no perciben, pero que está presente. Ananías y Zafira no se dieron cuenta que allí estaba Dios, que allí estaba la presencia de Dios. Y que Él, escúcheme bien, lo sabe todo. Absolutamente todo. Le da la misma. Si sus pecados son cometidos a la luz del día o a las 3, a las 4 de la mañana, da lo mismo. Da lo mismo para Él que no lo sepa nadie. Él lo sabe todo.
¿A dónde me huiré? ¿A dónde iré? ¿Para dónde huiré de tu presencia? Si subo, allá estás. Si bajo, allá estás tú. Si ando en los montes y los valles, allá estás tú. No hay parte donde Dios no esté presente. Pero principalmente Dios está presente cuando la iglesia se reúne, cuando la iglesia se congrega. Y esto es espantoso. Esto es terriblemente espantoso para mí y para todos nosotros. No estoy queriendo decir con esto, hermanos, no estoy queriendo decir, como lo veremos más adelante, que si alguna persona en el culto o en la predicación muere de forma fulminante, esté siendo juzgada por Dios. Aquí nosotros no estamos queriendo decir eso, porque han habido pastores fieles que han muerto con la espada en la mano y usando la espada. Y algunos podrían decir entonces, juicio sobre él. Pero puede ser que no. Puede ser que Dios haya retirado a su siervo haciendo lo que él más quería, que era predicar la palabra de Dios. O que de repente una persona muere de un mal súbito, una muerte súbita, entonces es el juicio de Dios. No siempre. No siempre, pero en este caso sí hubo la manifestación de la presencia de Dios. Entonces, la extraordinaria presencia de Dios está presente cuando la iglesia se reúne, aunque nosotros a veces no nos demos cuenta de aquello. Mire, existe una realidad penetrante, tanto del lado divino como del lado diabólico. Aquí hay en la iglesia gente que está dominada por este poder extraordinario que emana de la cruz. Gente que se levanta de madrugada y en lágrimas busca a Dios y esperan en Él y no se rinden ante el pecado y la tentación y aman a Cristo, la cruz, la gloria de Dios. Es su deleite. No se quedan tranquilos hasta que sean llenados con la presencia de Dios. Pero hay otros que están bajo el poder de Satanás, dominados por el maligno, pensamientos carnales, deseos infernales dentro de la iglesia. Como lo vemos aquí, la iglesia está reunida, la iglesia da, la iglesia tiene alegría, tiene comunión, pero hay una parejita que decidieron tomarse un cafecito a la luz de velas y tramaron un plan. Vendamos también. ¿Qué nos va a hacer a nosotros si tenemos tanto? ¿Qué nos va a hacer a nosotros dar una parte y llevarlo? Pero nosotros le cortamos la cola y vamos a parecer como buenos y vamos a andar así con los discípulos. Existe entonces una realidad espiritual penetrante y esa nosotros siempre la vemos en cada reunión. Gente que ama a Dios y lo daría todo por Él. También hay gente mundana. Hay gente que está comprometida con el mundo, gente comprometida con el pecado, gente que en verdad no quiere saber nada de Dios, pero están. Es como que el lugar poco importa. Porque ahí tenemos en el jardín del Edén, que lo que iremos a ver probablemente en algunos domingos más adelante, el gran nexo que hay entre Adán y Eva y Ananías y Zafira. El gran nexo que hay entre estas dos parejas. Estaban realmente en un lugar santo, lugar puro, y con rebelión, con incredulidad en el corazón. Y esto pasa siempre. Por eso que nosotros siempre tenemos que predicar para dos auditorios. Siempre predicamos para dos auditorios. Predicamos para
cristianos, regenerados, sufridores, que son tentados y que se mantienen firmes a los pies de Dios. Predicamos para ellos, predicamos para otros que están perdidos y algunos de ellos piensan que están salvos. Sin embargo, los deseos carnales y mundanos están presentes en ellos. Por ejemplo, usted puede ver los discípulos allí con el Señor, pero había uno de los discípulos del Señor que vendió al Maestro, lo traicionó, lo vendió con un beso. Y la palabra de Dios dice, y Satanás entró en él. Trágico, ¿no? Más trágico aún, saber que no se empezó a revolcar y a tiritar y a revolcar en el piso. Entró Satanás en él y no empezó a cambiar la voz. Judas salió a ganar plata. Plata quiero, dinero quiero, subir quiero. Eso es nefasto, nefasto. Y el apóstol Pablo le va a decir, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Los pentecostales podrían decir, Satanás entró en él y empezó a revolcarse y a retorcerse. Y empezó a cambiar la voz y empezó a decir cosas con cosas, y que el nombre era esto, y que el nombre era esto otro, y que ha venido del quinto de los infiernos para destruir, para matar, para robar. No pasó nada de eso con Judas. Satanás entró en él y salió a ganar dinero. Existe una realidad espiritual penetrante en la iglesia. Cada vez que nosotros nos reunimos, está Dios, y Dios está aquí. Pero también Satanás también puede estar trabajando en algunos y cavando profundo en el corazón. Y ya no hay palabra que los haga retroceder, porque ya fueron muy lejos, muy lejos. Los sin esperanza son aquellos que amaron más la gloria de este mundo que la gloria de Dios. Como lo dijo Jesús en sus palabras. Hay pecadores que van muy lejos. Hermanos, Dios está aquí. Y esto es espantoso para nosotros, porque hemos hecho probablemente cosas cercanas a las que hizo Ananías, iguales a las que hizo Ananías, peores. Y Dios podría juzgarnos. Yo no sé decir, no sé si alguno de ustedes lo sabe, después lo puede comentar si quiere, pero yo no sé decir si Ananías y Zafira eran cristianos. No lo sé. No hay un indicio que lo pruebe. Tienen una actitud, porque ellos estaban en la iglesia. No hay algún indicio que nos pueda mostrar qué pasó con ellos. O, por ejemplo, con la otra parejita, Adán y Eva. Yo no sé si ellos fueron realmente cristianos o no. Hay gente que afirma que lo fueron. Pero las informaciones que nosotros tenemos en la palabra no da para saber bien si lo eran o no. Sin embargo, al mismo tiempo que Dios está presente, el maligno también está trabajando. Y a veces en el culto nos derretimos ante la presencia de Dios, mientras que otros con la misma palabra se endurecen y se rebelan. No quiero nada, nada. No quiero nada con Dios. Y eso realmente es algo perturbador. Esta es la iglesia. Que el movimiento de crecimiento de iglesias, o la iglesia con propósito,
proyecta esta idea de que la iglesia debe ser simpática, que la iglesia debe ser atractiva, que la iglesia debe ofrecer diversión, entretenimiento, coinonía, conocernos unos a otros, presentarnos y ayudarnos y compartir y jugar. Esta idea nosotros no la encontramos en la Biblia. La iglesia simpática. Vamos a la iglesia. Mira, el domingo pasado murieron 2. Porque mintieron. Te invito a mi iglesia. Vamos a ver si usted quisiera ser parte de esa iglesia. Y yo, pastor de una iglesia así. Aplicaciones prácticas. Venir al culto es glorioso, pero también puede ser fatal. ¿Para quién juega con el pecado? Para un miserable gusano que le da las espaldas a Dios, puede ser fatal. Fatal. Porque Dios, en la vuelta de la curva, lo puede agarrar. Y no tendrá por inocente al culpable. No hay argumentos. Él lo sabe todo. Si lo más espantoso, podríamos decirlo así, es que Dios viene y nos dice, ¿sabes qué? Mira, conozco tu nombre, conozco tu padre, tu madre, conozco el día que fuiste concebido, conozco las medidas de tu cuerpo, las enfermedades que tú tienes. Yo te conozco por completo. Te conozco. Es que no hay explicación, no hay justificativa. No, es que no hay explicación, no hay justificativa. Dios lo sabe todo. Venir a un culto puede ser glorioso, maravilloso. Podemos encontrarnos con Dios, alimentarnos, ser fortalecidos y nuevamente agarrar aire para seguir viviendo una semana más en la dependencia de Dios. Pero para otros puede ser fatal. El peor lugar donde usted podría ir sería una iglesia. Si usted está de manos dadas con el mundo y el pecado. Trágico. Asustador. Por decirlo de esa forma. En segundo lugar, la iglesia tampoco es un lugar para encontrar y dar entretenimiento y diversión a las personas. Me voy a poner a contar chistes para quebrar el hielo. Yo sé que a veces sale alguna cosa jocosa, chistosa, pero ponerme a estudiar los chistes de la semana, para empezar el sermón con esto, y para reducir el auditorio en mis manos, usted no sabe lo que está haciendo. Está jugando con fuego y se puede quemar. La iglesia no es un lugar para ofrecer entretenimiento. Escuche usted y lea lo que hacía Leonard Ravenhill. Nunca les ofrecí entretenimiento y diversión a los jóvenes. Nunca. Yo lideraba reuniones de oración. En nuestras iglesias habían filas para que la gente participara de los cultos de oración. La generación nuestra, hermanos, es una de las más incrédulas y rebeldes. Y nosotros como reformados tenemos mucha culpa en ello, porque tenemos buena doctrina, fervor, decisiones relacionadas con vergonzosas. Gente nunca le pregunta al pastor, pastor, ¿qué le parece a usted mi pololeo? Estoy pensando en casarme. ¿Usted cree que este hombre o esta mujer me llevarían a mí más cerca de Dios? Hacen lo que quieren. Y después vienen con el paquete armado, pastor, su bendición. Y ay de mí si digo no. O no bautizo a esta persona. Ay de mí. Estas son las generaciones que nosotros estamos viviendo hoy. Rebeldes. Se ignora
que en la iglesia Dios está presente. No podemos entretener a nadie, ni divertir. Allí en Camilo La Barría hay un lugarcito, frente a Camilo, donde usted puede ir y puede ir a divertirse. La casa es bien colorida, es una lona, le dicen circo. Ahí puede ir usted a entretenerse, a divertirse. Pero hoy día el circo está en la iglesia. En tercer lugar, para que usted se relaje un poquito más, no puede ser nada más glorioso que pensar que Dios está aquí entre nosotros. Aquí podemos arrepentirnos de todos nuestros pecados y encontrar perdón para todas nuestras macelas, para todos nuestros fracasos. Y podemos recibir fuerza de parte de Él, porque Él es también misericordioso. Y darte toda la fuerza y el poder para abandonar lo que te atormenta. Y salir volando de la boca del león. Porque Él está aquí. Nos podemos arrepentir a sus pies profundamente de todos nuestros pecados. Y dice la palabra, porque Él es fiel y justo para perdonarnos de toda iniquidad. También saber, hermanos, que Él está aquí entre nosotros, a los cristianos. Esto aquí nos consuela profundamente. Nos causa alivio para todos nuestros males, para todos nuestros sufrimientos. La gente que ha venido, viene a veces a la iglesia, enferma, cansada, cargada, derraman sus lágrimas. El Señor los toca misteriosamente y son consolados y son fortalecidos, porque Dios es bueno, es misericordioso. En su presencia podemos encontrar fuerzas para seguir. En su presencia encontramos alimento en medio de la necesidad, refugio en medio de una tempestad. En su presencia podemos deshacernos en arrepentimiento, en confesión sincera, porque Él tiene compasión. Él tiene compasión de aquel que, aunque peque, se arrepiente, lo ama, lo busca con fidelidad. Solo no hay tolerancia, solo no hay misericordia para aquel que juega con Él, para aquel que lo desafía, para aquel que dice, ¿y dónde está Dios? No hay Dios, hago esto y no pasa nada, y nadie sabe, y nunca me ha caído un ladrillo en la cabeza, nunca. Y voy a seguir por los caminos del placer, de la iniquidad, del pecado, amigo del mundo. Eso es trágico, porque Dios es justo, Dios es fiel. Dios es justo, Dios es fiel. Y Dios a veces puede juzgarnos con justicia. Por eso que el apóstol Pablo lo dice claramente. No participemos indignamente de la mesa del Señor, porque algunos incluso duermen. Es decir, chao vida, murieron por participar de la cena indignamente. Aquí tenemos este glorioso capítulo 5, que nos habla de la presencia de Dios. Lo más importante en la vida de una iglesia, la presencia de Dios. Hay una reunión de oración, la presencia está allí. Donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él. Vamos de camino a Emaús, allá está Él con Él, aunque no lo percibamos. Estamos en el culto medio cansados, estamos oyendo la palabra, pero no ardía nuestro corazón. No ardía nuestro corazón cuando se nos hablaba, cuando Él nos hablaba, cuando Él salió a nuestro camino. ¿No nos dimos cuenta de que era Él? Dios siempre preocupado con el bienestar de sus escogidos, de su iglesia. Que Dios nos bendiga, hermanos, nos ayude a crecer, a temer de verdad y a andar en sus caminos
con toda fidelidad, porque Dios está presente entre nosotros. Amén.